Creepypastas para tener de fondo mientras te bañas a las 3:33 de la mañana. Este título fue gracias a Jesús Iván Espinoza. Empezamos. Encontré algo en mi bosque. Siempre he sido un gran fan del horror. John Carpenter, Riley Scott, Los Grandes y todas sus películas. Sé cuando estoy viendo cosas raras, y sé cuando algo inusual está ocurriendo. Solo quería dejar eso claro antes de contar esto. Esto pasó el verano pasado y, desde entonces, sigue regresando de vez en cuando. Era mediados de agosto en el sur de Ohio. Un calor pegajoso e infernal, unos 32 grados centígrados más o menos. En ese entonces vivía con mi mamá y su novio en una cabaña que apenas tenía aire acondicionado. De esos viejos de ventana que probablemente llevaban 20 años ahí y solo empujaban el aire caliente de un lado a otro sin enfriar nada. Mi cuarto estaba en el segundo piso, era el único cuarto allá arriba, junto con medio baño. La verdad es que me encantaba ese lugar. Tenía una claraboya y una vista directa entre los árboles, desde donde podías ver cada estrella. No había mucha gente viviendo cerca, solo un anciano como a 1 kilómetro cuesta abajo, y ni siquiera sé si tenía electricidad, así que no había contaminación lumínica. Siempre estaba sentado en su porche mirando hacia el bosque. Un tipo raro, pero nunca le hizo daño a nadie. A veces nos saludaba cuando pasábamos por el camino, aún mirando al bosque. Una mañana me pidieron que cortara un árbol pequeño para leña. Estaba cerca del lago, a unos 800 metros de la cabaña. Acepté, vamos, vivía ahí sin pagar renta, agarré el hacha y me fui para allá. Recuerdo que era una mañana agradable, pero se estaba calentando rápido. Decidí caminar un poco más y llegar primero al lago. Cuando llegué, noté que algo no andaba bien. Todo estaba en silencio. No silencio bonito de bosque por la mañana. Era un silencio antinatural. Los árboles no se movían, el agua del lago estaba quieta, no se oía ni un pájaro. Se me erizó la piel y sentí escalofríos como nunca en mi vida. Empecé a escanear los bordes del lago entre los árboles. ¿Un oso? No, no tenemos osos lo bastante grandes como para espantar así al resto de los animales. Seguí mirando, escaneando el bosque, y entonces vi algo. Era negro como la noche y estaba junto al borde del lago. Con miedo, pero sin detenerme, caminé hacia eso. Estaba a unos 150 metros más abajo por la orilla, y a medida que me acercaba, parecía un cubo, del tamaño de una pelota de fútbol. La sensación de pavor que me invadió al acercarme es algo que no puedo explicar. Sentí como si tuviera un abismo en el estómago. Lo sé, que no debía hacerlo, pero lo hice porque, la verdad no sé por qué. Levanté el objeto y era ingrávido. Más liviano que el aire, si es que eso tiene sentido. Tan pronto lo toqué, fue como si desapareciera entre mis manos. Lo observé de cerca y parecía absorber la luz, como si se la comiera. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí, en el bosque. Aún no puedo describirlo bien y fui yo quien lo escuchó. Estaba a apenas unos metros entre los árboles. Escuché un clic mezclado con un zumbido muy, muy bajo. Como un subwoofer retumbando. Lo sentí en los huesos. Duró una eternidad, aunque debieron ser como 15 segundos. En cuanto se detuvo, algo dentro del objeto me pinchó la mano. Como la picada de una aguja diminuta. Solté el cubo, que cayó como si pesara 45 kilos, de golpe, pero no dejó marca en el suelo. Miré mi mano, pero no tenía nada. Sin sangre, sin marcas, nada. Volví a mirar al bosque y escuché otros clics más, y todo regresó a la normalidad. Los árboles se movieron, el agua hizo olas, los pájaros volvieron a cantar. Creo que nunca he corrido tan rápido. Regresé volando a la cabaña, pero no había nadie. Me encerré en mi cuarto, agarré el bote de basura y vomité sin parar. Estaba empapado en sudor, pero por primera vez en semanas, tenía frío. Me desplomé en la cama, y horas después desperté mirando por la claraboya. Asustado, me incorporé y escuché, nada otra vez. No tic-tac de relojes, no crujidos en la madera, ni viento afuera. Me acerqué a la puerta y puse el oído.
Nada al otro lado. Vi el reloj en mi cuarto. Eran las 5:30 y algo. Pero eso no podía ser. Afuera, por la claraboya, estaba todo negro. La casa también. No se veía ninguna luz por debajo de la puerta. Fui a desconectar el reloj, pero seguía encendido. Sentía que la cabeza me explotaba intentando entender qué pasaba. Quise gritar por mi mamá, pero no pude. Sabía que no debía. Algo me observaba, pero no sabía desde dónde. Agarré un cuchillo de caza y me volví a acostar. Tal vez si dormía, se iría. Entonces lo escuché otra vez. Esta vez comenzó con ese mismo zumbido bajo, y luego vino un chillido. Como un delfín, tal vez. Duró cerca de 1 minuto y luego se detuvo. Justo entonces escuché 3 golpes. 3 toques secos sobre la claraboya, y después un gruñido. Perdí la cabeza. Grité con todo lo que tenía y salí corriendo del cuarto. Bajé las escaleras, salí de la casa y me subí a la camioneta. La arranqué y me fui a toda velocidad. Al pasar frente a la casa del anciano, supe que algo era distinto. Estaba de pie, señalando el camino, y me seguía con la mirada mientras pasaba. Conducí como 2 horas hasta que me di cuenta de que no sabía dónde estaba. No recuerdo en qué momento amaneció, pero eran las 3 de la tarde del día siguiente. Hacía sol. Me detuve en una gasolinera y me dejaron usar uno de sus teléfonos. Llamé a la casa, y mi mamá estaba histérica. Me preguntaba dónde demonios me había metido, que la había asustado muchísimo. Estuvieron a punto de llamar a la policía para buscarme. Al parecer, después del incidente en el lago, corrí de regreso a la casa y tuve una especie de convulsión en la sala. Luego, de pronto, me levanté con calma, subí a mi cuarto, me acosté y me quedé mirando por la claraboya durante horas. No podían hacer que respondiera. Unas horas después, grité como un animal y salí corriendo de la casa. Ya sabes el resto. Hasta el día de hoy, no puedo explicarlo. Ha pasado casi 1 año y me niego a volver a esa cabaña o a pisar esa zona. Me mudé para tratar de dejar esos recuerdos atrás, pero creo que lo que sea que fuera, me siguió. A veces veo esos cubos negros por ahí. Una vez en una cafetería, otras veces al borde de la carretera, e incluso una vez, en mi maldito refrigerador. No los he vuelto a tocar. Ya sé que no debo. A veces también escucho los sonidos. Casi siempre afuera de mi casa. Nunca en la calle, nunca con gente. Empecé a mantener todas las ventanas cerradas y hasta las clavé con clavos. Cometí un error, y cada día de mi vida desearía no haberlo hecho. Por favor, si ves el cubo, no lo toques. Podrías terminar como yo. Solo, y completamente enloquecido. La bodega carmesí. El antiguo reloj de abuelo cantaba en el gran salón. Los monótonos repiques resonaban mientras mi pie golpeaba nerviosamente el suelo de roble. Era mediodía, pero aún no había salido de la soledad de la alcoba. Mis manos frías frotaban mis ojos cansados y llenos de lágrimas. Mi corazón dio un vuelco, pues sabía que el señor y la señora Valentine, mis suegros, sin duda estarían en mi puerta dentro de 1 hora. Llevaban 3 días viajando, y por un propósito tan macabro. Enterrar a su querida hija, la luz de mi vida, la dulce Victoria. Las gotas de lluvia helada golpeaban el techo con furioso ritmo, mientras el trueno ominoso retumbaba por todo el campo. Los violentos vendavales comenzaron la misma noche en que la fiebre consumió a mi esposa, y 3 semanas después, no mostraban señales de cesar. Un sudor frío recorría el lado de mi mejilla mientras me vestía rápidamente. Sin embargo, disfrutaba del sonido de las tormentas, un cambio agradable respecto al silencio inquietante que había persistido en los últimos días. Ajusté mi cinturón, me puse los zapatos y cubrí mi cabeza con la capucha de mi capa. Con una profunda y esforzada respiración, abrí de golpe las puertas de la mansión para enfrentarme a la lluvia otoñal helada que empapaba la tierra gris y desolada frente a mí. Con prisa, corrí hasta la parte trasera de mi propiedad, abrí las chirriantes puertas del sótano y descendí hacia la oscuridad. El olor a descomposición pútrida llenaba ligeramente el aire.
Me cubrí la cara con un paño y encendí las antorchas. La tenue luz ámbar iluminó la caverna. Sombras danzaban juguetonas a lo largo de las paredes. En el centro de la morada subterránea, sobre un improvisado altar de madera, yacía mi amada Victoria. Fría, delgada y sin alma. Contuve las lágrimas de dolor, me acerqué a ella y susurré a su oído. Pronto, mi amor, te concederé lo que deseas, maldigo esta plaga que te ha arrebatado de mí. Un día te enterraré, mi querida Victoria, pero no hoy. Apreté las correas de cuero que ataban sus frágiles restos a las tablas de madera y salí del sótano rojo. Me levanté una vez más para enfrentar al mundo exterior, y cerré las puertas con un estruendoso golpe que desafió el rugir del trueno en los cielos. Mientras caminaba hacia mi casa vacía, el sonido de caballos galopando me dio la bienvenida. Habían llegado. Rápidamente atendí a los caballos, y procedí a ayudar a la señora Valentine a bajar de su montura. Mi suegro y mi suegra me miraron con desdén, desaprobándome mientras los conducía al interior de la mansión. Nunca me habían favorecido ni se habían preocupado por mi bienestar, y sabía que nunca lo harían. Los Valentine no se molestaron ni en sentarse ni en intercambiar cortesías conmigo. El señor estampó su bastón contra el suelo mientras sus gritos resonaban por los pasillos. ¿Dónde está ella? ¿Dónde yace el cuerpo de mi querida hija? La señora Valentine no habló ni me miró mientras yo respondía. Yace en el sótano, Lord Valentine. Su rostro redondo, con barba blanca, se puso escarlata de ira al escuchar mis palabras. Cerdo inmundo, ¿cómo te atreves? Escupió. Nunca mereciste a Victoria, y ahora deshonras a ella y a su familia al descartarla en tu sótano como si fuera basura indeseada. Yo amo a tu hija, y la amaré hasta el fin de mis días. Gruñí. Los Valentine se dieron la vuelta y marcharon hacia la puerta, desaprobándome, y se dirigieron al sótano. Corrí rápidamente adelante, abrí las puertas de nuevo y los acompañé al sepulcro. Cuando sus ojos se posaron sobre los restos marchitos de carne, hueso y cabello, se quedaron boquiabiertos, maldiciéndome mientras comenzaban a desatar las ataduras que mantenían el cadáver esquelético de su hija en el altar. Pero, cuando los Valentine miraron más de cerca, gritaron horrorizados. Pues ahora que estaba libre, su cabeza giró hacia ellos, y sus ojos sin alma, lechosos, se abrieron y los miraron con un hambre voraz. No perdí ni un momento y corrí escaleras arriba, cerrando las puertas del sótano con rapidez, asegurándolas con varas de hierro. Lo que no les había contado a Lord y la Lady Valentine era sobre la extraña, única e infernal fiebre que había consumido a Victoria. Una fiebre que la había dejado con un hambre que solo podía ser saciada con carne humana, tibia, llena de sangre. Carne que había estado proporcionando a costa de los aldeanos cercanos, y ahora, de sus propios padres. Pues planeo enterrar a mi dulce Victoria algún día, pero no hoy. Finalmente estoy lista para hablar de lo que pasó el pasado Halloween. Mañana mi hermana cumpliría 23 años. Va a ser un día difícil para mis padres, pero no creo que hayan perdido la esperanza de que en cualquier momento entre por la puerta principal para soplar las velas de su pastel. No lo hará, por supuesto. Creo que mi hermana está muerta. Siempre fue tan tonta. Por favor, entiende que lo digo con todo el amor del mundo. Laura era ingenua y confiada. Fácil de engañar. La policía sigue creyendo que se escapó con alguno de sus tantos exnovios. Cualquier chico podía contarle cualquier mentira y ella la creería sin dudar. Como su hermana mayor, hice todo lo posible por enseñarle a tener carácter, a ser más escéptica. Yo era la mayor y la más cautelosa, la cínica. El hecho de que aún siga desaparecida es la prueba de mi fracaso. Era una fiesta de Halloween. La invitación era lo más hermoso que había visto en mi vida. Una hoja de roble con pan de oro, con una caligrafía plateada y elegante.
Pinterest se habría vuelto loco con la perfección de ese diseño. Laura nunca me dijo de dónde la había sacado, solo que los miembros más exclusivos de su pequeña universidad de artes liberales las habían recibido. Era algo exclusivo. Por supuesto que quería ir. Era su última gran noche antes de que la escuela terminara y tuviera que enfrentarse al mundo real como una adulta de verdad. Las fiestas en el último año de universidad tienen un aire de desesperación, como una chica en año nuevo buscando frenéticamente a alguien para besar en el último minuto de la cuenta regresiva. No extraño la universidad ni las fiestas universitarias. Pero Laura no quería ir sola. Era terca. Halloween siempre había sido mi festividad favorita, y usó eso en la semana que tardó en convencerme, hablándome de disfraces y de cómo íbamos a eclipsar a todos los demás. Quería ser la más atractiva de la noche, y no me molestaba que, al pararse a mi lado, brillara aún más. Para nada. Quería ser la estrella del evento. Me encantó el desafío de coser los disfraces. Encontré unos patrones increíbles de la era de los locos años 20. Laura ni siquiera notó la ironía de que basara su vestido en Daisy Buchanan del Gran Gatsby. Le quedaba perfecto. Se veía impresionante en él, aunque habría tenido el mismo efecto vistiendo un costal de papas. Pasamos el día de la fiesta poniéndonos al día. Laura estaba sentada en la encimera de mi diminuto estudio, tomando rosé y contando chistes mientras yo horneaba brownies. Ella había traído la botella. Yo no bebo en fiestas. Los brownies eran un regalo para el anfitrión. Laura se burló de mí por eso. No va a ser ese tipo de fiesta, tonta. No una fiesta de casa donde los nachos son considerados comida gourmet. No el tipo de fiesta a la que normalmente me invitaban. Técnicamente, ni siquiera me habían invitado a esta. Razón de más para querer llevar algo. Mamá siempre nos dijo que nunca debíamos llegar con las manos vacías a una reunión. Tal vez habría sido más apropiado llevar una botella de vino, pero no podía soportar la idea de entrar a una licorería a comprar una. No había bebido en un año. No desde la última fiesta a la que fui. No tenía una ficha de sobriedad para marcar la ocasión, solo cicatrices. No me molesta ser la conductora designada. Me da tranquilidad saber que puedo ofrecer un viaje seguro a casa para que nadie tenga que hacer algo estúpido. El viaje otoñal fue de ensueño. Los últimos rayos del sol hacían que el bosque pareciera iluminado desde dentro. El aire que entraba por las ventanas abiertas del auto tenía un aroma dulce, una mezcla de hojas en descomposición. Tengo grabado en la memoria el momento exacto en que la luz del atardecer iluminó el perfil de Laura, haciendo que sus ojos brillaran mientras sonreía y jugueteaba con la música, despreocupada y feliz, en lo que debería haber sido un día perfecto. Tomamos algunos caminos equivocados. Las indicaciones de la invitación eran precisas, pero las curvas de las carreteras rurales nos confundieron un par de veces. Así que llegamos después del anochecer, cuando por fin encontramos un grupo de autos estacionados en un claro de tierra. El sonido de la música nos guió el resto del camino a pie. Pensé que la invitación era una obra de arte, pero no era nada comparada con el espectáculo de la fiesta en sí. Si juntaras a los mejores organizadores de bodas hipster en un laboratorio de ideas con presupuesto ilimitado, tal vez lograrían algo parecido. El claro estaba dominado en el centro por un solo árbol. El roble más enorme que había visto en mi vida. Sus ramas estaban cubiertas con cientos de frascos de vidrio de colores, cada uno con una vela parpadeante en su interior. Mi cámara. Laura me agarró del brazo de repente. No puedo creer que olvidé mi cámara. Estaba demasiado impresionada para responder. Tarde me di cuenta de que la música que nos había guiado era en vivo. Una banda de 5 músicos tocaba algo que parecía sacado directamente del subconsciente de Florence Welch. A pesar de todo el esfuerzo que puse en nuestros disfraces, de repente me sentí fuera de lugar y mal vestida. Resultó que era una fiesta temática. Casi todos los invitados llevaban disfraces de calidad teatral, como si en cualquier momento fueran a empezar una producción del sueño de una noche de verano. Un desfile de máscaras de animales del bosque se movía por el claro. Eran increíblemente detalladas.
Un halcón me observó desde el otro lado de la hoguera, y las llamas danzaban reflejadas en el brillo líquido de su ojo de resina. Hubo un cambio sutil en el ambiente cuando entramos. No era obvio, pero estaba ahí. Como si hubiéramos interrumpido un ensayo. Ah. Pensé. Deben ser estudiantes de teatro. Un hombre con máscara de ciervo se acercó a recibirnos con movimientos fluidos. Su voz sonaba amortiguada por la máscara, pero era profunda y agradable. Me pregunté si era parte de la banda y estaba tomándose un descanso. Bienvenidas. Nos alegra que hayan llegado. Es un laberinto con esas carreteras rurales. Por favor, sírvanse cualquier refrigerio que deseen. Apenas estamos empezando. Señaló un par de largas mesas de madera, cubiertas de platos con comida que se veía deliciosa. De inmediato quise esconder mis brownies detrás de mí, pero nuestro anfitrión fue amable. Un obsequio. Dijo. Qué tradicional de tu parte. Gracias. Creo que hay espacio al final de la mesa. Escribiéndolo así, suena como si fuera un insulto, pero no lo hizo sonar así. Laura apenas estaba prestando atención, aún embelesada con la decoración. Sabía que se estaba odiando por haber olvidado su cámara. Para ella, como fotógrafa, era prácticamente un tercer ojo. Nuestro anfitrión se despidió y me alivió ver a algunos conocidos de Laura en el lugar. Ahora que mis ojos se habían ajustado, eran fáciles de distinguir. No éramos las únicas que no sabían que la fiesta iba a ser temática. Un chico con un irónico disfraz de enfermera sexy se veía bastante incómodo. El humo de la fogata era espeso y envolvía la fiesta. Imaginé que estaban usando madera verde. La multitud fluía en círculos, como en una cuadrilla a cámara lenta. Algunos repartían cintas y coronas de flores. La gente iba y venía, desdibujada por el humo, mientras el cielo se volvía de un azul profundo y sedoso. Me mantenía rígida y torpe en los márgenes de la multitud. Todos tenían una bebida en la mano y parecía que todos querían poner una en la mía. Rechacé más ofertas de las que podía contar. Un gorrión, un conejo, un par de zorros de aspecto salvaje. Con tantas máscaras, se sentía como el día de alimentación en un zoológico interactivo, solo que esta vez yo era el animal en el corral. Era abrumador, sobreestimulante. No podía concentrarme lo suficiente como para mantener una conversación. Cada pensamiento que tenía era tan difícil de atrapar como el humo que me picaba los ojos y se asentaba pesado en mis pulmones. Estaba perfumado con algo, o eso creía hasta que vi a un oso arrojar una rama frondosa a las llamas. La fragancia eran solo hojas. No bebo en las fiestas. No tenía mucho que hacer hasta que la música subió de ritmo y sentí algo salvaje despertando en mi sangre. Una oleada de emoción recorrió la fiesta y, sin decir una palabra, la gente empezó a bailar. Finalmente volví a ver a Laura, guiada al centro de todo por el anfitrión de cabeza de ciervo. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguna vez lo dijo? Incluso cuando me uní al baile, me mantuve en los bordes. Mis pies eran torpes y no conocía los pasos. Algún tipo de danza folclórica con muchos giros y gente pasándote de un lado a otro. Tal vez una de cada 20 personas con las que entrelacé los brazos era amiga de Laura. Ellos lo llevaban mejor, con el brillo de la embriaguez en los ojos, sus movimientos más sueltos a medida que sus inhibiciones se desvanecían. Algo nos estaba ocurriendo. El baile era demasiado rápido para que habláramos, y yo no podía obligarme a formar palabras, pero con cada giro fugaz, cuando cruzábamos miradas, había un entendimiento. Nuestros pies se elevaban más alto, más veloces. Algo nos estaba ocurriendo. Rompí el flujo del baile como una piedra pesada arrojada en un estanque tranquilo, empujando y forcejeando para salir. Necesitaba alejarme del humo y del contacto. Manos en mis codos, en mis brazos, en mis hombros, cada bailarín intentando arrastrarme de nuevo. Un bosque de manos aferrándose y dientes levemente descubiertos en sonrisas fijas. No podía respirar. A la luz dura de las llamas parpadeantes, las máscaras se deformaban y cambiaban. La piel parecía más densa, las plumas más resplandecientes. Lo que al inicio de la noche parecía de goma ahora se movía como carne.
Ojos animales giraban en sus órbitas para observarme mientras luchaba por abrirme paso. Tenía que encontrar a Laura. Todavía estaba con el ciervo, una tiara en su cabeza. Brillaba con el lustre del oro real, aunque podría haber jurado que antes solo era de plástico. Una botella de barro ornamentada pasaba de mano en mano entre los bailarines. El ciervo me miró cuando tomó un trago. Sus labios, de algún modo, se deformaron y se cerraron alrededor del cuello de la botella como si fueran suyos. Rió, y su lengua estaba manchada de vino. El baile cambió, de alguna manera, imposible, aún más rápido, más salvaje. Todavía había manos sobre mí, pero esta vez para empujarme fuera en lugar de atraerme. Me sacaron. Lejos del humo no era mejor. La niebla se extendía espesa bajo las ramas. Aunque el aire era más limpio, olía a agua fresca y a la promesa de lluvia. Perdí la noción del tiempo. No podía separar esta fiesta de la anterior. No podía separarme a mí misma de la persona que fui hace un año. Esta vez no estaba borracha, pero la confusión y el pánico irracional eran los mismos. Lo que me sucedió entonces no estaba ocurriendo ahora. Esta vez no había tomado ni una gota. Algo tocó mis manos y me giré bruscamente. Caí de espaldas y me arrastré hasta que ya no pude más, atrapada entre la maleza. Mis piernas no me obedecían, no podía levantarme y correr. Estaba tan indefensa como la primera vez. Era el halcón. Cuando habló, las palabras eran tensas, distorsionadas. Salían de una garganta que nunca estuvo hecha para imitar el habla humana. Es grosero. Decía. Es grosero rechazar la generosidad de un anfitrión como lo has hecho. Te hemos ofrecido todo lo que podrías desear. Bebidas exquisitas, comida, música, baratijas. Y no has tomado nada. Eres ingrata y tus insultos no serán tolerados. Había algo en su mano que brilló con un resplandor frío. Mi estómago se hundió. No podía pensar en nada que hacer. No podía pensar en nada en absoluto. Iba a morir aquí sin siquiera entender por qué. Entonces se detuvo. El ciervo estaba allí. No lo vi llegar. Toda la fiesta estaba tras él, la música apagada. Miraban con los ojos inyectados en sangre, espuma en las comisuras de sus bocas atroces. No es nuestra invitada quien está siendo grosera. Mira, nos ha traído un regalo. Mis brownies. Aún estaban en la mesa, en un miserable plato de papel entre bandejas de plata y cuencos de cristal. De alguna manera, se veían aún más ridículos que antes. El ciervo se inclinó hacia el halcón y bajó la voz. Así que cuida tu lengua, no sea que la pierdas. Algunos de nosotros aún respetamos las antiguas reglas de hospitalidad. Me guiñó un ojo. Su párpado tenía un pliegue. Nunca se había visto más real. Ciertamente, era más real de lo que yo era. Yo no era más que una criatura atrapada. No era más que miedo informe y confusión metidos en piel humana. El brazo de Laura seguía enlazado con el suyo. El fuego iluminaba su rostro como si ella misma emitiera luz. Una ilusión bonita. No dijo una palabra. Sus ojos estaban ebrios y ausentes. Volví a ser consciente de la música, más lejana esta vez. El baile continuó como si nada lo hubiera interrumpido. La multitud fluía, moviéndose en patrones incomprensibles, pero cada paso los alejaba más de mí. Para cuando la vergüenza me obligó a ponerme de pie, ya estaban al otro lado del claro. El roble había sido despojado de sus luces, y podía verlas balanceándose entre los bailarines mientras se deslizaban entre los árboles y desaparecían en la niebla. No pude alcanzarlos. Dondequiera que ponía el pie, algo me hacía tropezar o se enganchaba en mi disfraz, obligándome a detenerme y retrasándome aún más. En algún momento, los perdí. Me quedé sola en la niebla helada hasta que temblores violentos me arrancaron de mi estupor. De algún modo encontré mi auto. De algún modo lo arranqué y conduje a casa sin pensar en nada. Al día siguiente, reporté la desaparición de mi hermana. Lo único que pude decirles fue que habíamos ido a una fiesta y que se había marchado con un tipo que no conocía. Traté de mostrarles la invitación. Solo era pintura en aerosol y marcador metálico sobre una hoja marchita. Nada parecido a como la recordaba. A mediados de noviembre volví al claro.
A plena luz del día me tomó horas de caminos equivocados encontrarlo. Era mucho más pequeño de lo que recordaba. De no ser por el roble, habría pensado que no era el mismo lugar. El roble estaba muerto y podrido. Mañana es el cumpleaños de mi hermana. Sé que no va a volver como si esto fuera una retorcida fiesta sorpresa. Es demasiado pronto para eso. La puerta aún no se ha abierto. Estoy lista para hablar de lo que ocurrió el Halloween pasado porque esta vez, cuando la puerta se abra, voy a atravesarla para traerla de vuelta. El mejor amigo de mi hijo desapareció cuando tenía 9 años. Ya era un anciano cuando regresó. Cuando mi hijo tenía 9 años, su mejor amigo desapareció. Vivimos en una comunidad suburbana muy unida, así que todos conocíamos al niño y todos ayudamos a su familia a buscarlo. Los padres del vecindario asumieron que se había perdido en el bosque detrás del callejón sin salida, y que aparecería tarde o temprano. Sucio, hambriento, pero feliz de estar en casa. Pasaron los días y no hubo noticias de él. La policía no encontró señales, salvo un rastro de huellas que se detenía abruptamente a unos 100 metros. Los niños habían estado jugando a las escondidas en el bosque, sabiendo que no debían hacerlo, pero igual lo hicieron, así que ninguno vio hacia dónde había ido el niño, que se llamaba Kyle. Simplemente desapareció. Cuando los días se convirtieron en semanas y suspendieron la búsqueda, la comunidad quedó devastada. Sus padres se mudaron, y mi hijo Garrett tuvo que ir a terapia por el asunto. Se culpó durante mucho tiempo por la desaparición de Kyle. Fue una época difícil. El duelo es complicado, sobre todo cuando tienes 9 años y no sabes qué hacer con tus emociones. El tiempo pasó y nos curó, pero creo que los chicos del vecindario pasaban mucho más tiempo adentro después de eso. Nunca los abandonó del todo. 4 años después, cuando mi hijo tenía 13, fue cuando los recuerdos enterrados de Kyle volvieron de golpe. Mi esposa estaba en el trabajo y mi hija menor hacía su tarea en la mesa. A Garrett le encantaba fastidiar a Lisa mientras intentaba concentrarse, así que lo regañé y le dije que saliera a jugar con sus amigos. Garrett ignoró mi enojo y salió contento por la puerta, con ganas de ver a sus amigos. Unos 20 minutos después, regresó corriendo y se fue directo a su cuarto, solo se detuvo para echarle el cerrojo a la puerta mientras dejaba un rastro de lodo por toda la casa. Lisa se rió mientras yo me ponía rojo como un tomate al ver el desastre que había dejado. Fruncí el ceño ante su risa, lo que solo la hizo reír más, y marché directo al cuarto de Garrett. Abrí la puerta de golpe y lo vi sentado en el borde de la cama, y entonces se me fue todo el enojo. Estaba pálido como el papel, mirando sus rodillas. Respiré hondo y me senté a su lado, poniendo una mano en su hombro. Se sobresaltó, pero luego se calmó. Garrett, ¿qué pasó? Papá. Empezó, y luego sacudió la cabeza. No, no me vas a creer. ¿Por qué crees que no te creería? Porque suena loco. Me casé con tu mamá, puedo lidiar con un poco de locura. Esperaba que eso lo hiciera reír. Pero se quedó ahí, pálido, con la cara como de piedra. Papá. Vi a Kyle. Se me fue el color del rostro también. Pensé que mi hijo había tropezado con el cuerpo de Kyle. Ya serían solo huesos, pero igual traumatizaría a cualquier niño. Garrett no necesitaba más traumas en su vida. ¿Dónde lo encontraste? Estaba escondido al borde del bosque, y era viejo. Más viejo que tú, papá. Me enderecé, dándome cuenta de que la historia estaba tomando otro giro. ¿Teníamos un vagabundo en el vecindario sin saberlo? ¿O algo peor? ¿Un secuestrador? ¿Un pervertido? Garrett supo lo que iba a preguntar antes de que lo dijera. Yo sé que era él, papá. Se parecía a él, hablaba como él, y se acordaba de cuántas veces le gané en Rey de la Colina. Estaba tan feliz de verme. Y yo estaba muy asustado. Porque empezó a caminar hacia mí, y se escuchó un ruido muy fuerte. ¿Qué ruido? Como una sirena. Un chillido agudo. Se volvió más y más fuerte, y Kyle se asustó mucho.
Me dijo que fuera a buscar a sus papás, pero yo solo corrí. Cerré con llave, pero estoy muy asustado, papá. Abracé a Garrett mientras empezaba a llorar. No creía que fuera Kyle, pero tenía sentido que un pervertido se asustara con una sirena, y uno de mis vecinos es policía. Tal vez había traído la patrulla a casa y encendió la sirena para asustar a su esposa. Cuando mi esposa Bárbara llegó del trabajo, le conté lo que había visto Garrett y decidimos mencionarlo en la próxima reunión vecinal. Garrett se quedó en casa al día siguiente por estar enfermo, lo cual me pareció bien. Estaba claro que el encuentro lo había alterado y necesitaba descansar. Me puse a limpiar la casa y, al mirar por la ventana, vi al hombre del que hablaba mi hijo. Estaba sucio, con el cabello desordenado y con mechones grises. Su ropa era harapos, descolorida por completo, y su piel parecía de cuero curtido. Se volvió hacia la ventana y le vi el rostro. Me sorprendió lo mucho que se parecía a un Kyle envejecido. Tenía los mismos ojos grises afilados, y una cicatriz en la barbilla que se hizo al caerse por unas escaleras. Se dio cuenta de que lo vi, y salió corriendo detrás de una casa cercana. Al hacerlo, un leve zumbido agudo me quedó en los oídos, y desapareció con él. Cerré la puerta con llave y llamé a todos los vecinos para avisarles del vagabundo. Decidimos adelantar la reunión de la patrulla vecinal a esa noche. Mi esposa compró un pastel en la tienda para llevar a la reunión y preparó café. Los vecinos llegaron todos tan tensos como nosotros. Varios también habían visto al hombre en los últimos días. Uno incluso intentó hablar con él y mostrarle amabilidad, pero el hombre, que decía llamarse Kyle, se puso agresivo y desesperado, intentando entrar por la fuerza a su casa. Decidimos hacer un reporte policial por la mañana, y Bárbara se quedó despierta haciendo una hoja de Excel con los turnos de patrullaje vecinal. Cuando todos se fueron, ella y yo nos pusimos a trabajar en eso. Era tarde cuando Garrett bajó las escaleras. Está afuera. No deja de mirar por mi ventana. Supimos de inmediato a quién se refería, y entonces se oyó un golpe en la puerta. Señor y señora Miles, ¿pueden dejarme entrar, por favor? Me estremecí al escuchar esa voz. Sonaba tanto al niño desaparecido que conocí hace 4 años. Bárbara se levantó y me miró. Voy por el ama. Garrett, ve al cuarto de tu hermana, sí, mi amor. Garrett estaba paralizado mientras los golpes seguían. No creo que se vaya. Que se quede aquí abajo. Solo siéntate, sí, hijo. Garrett se sentó mientras Kyle volvía a hablar. Los escucho ahí dentro, ¿sí? Por favor, déjenme entrar. Estoy muy asustado. Tengo mucho miedo. No puedo dejar que me atrape otra vez. Me acerqué a la puerta. Kyle empezó a golpear con más fuerza. Señor, deje en paz a mi familia. No lo vamos a dejar entrar. Por favor, señor Miles. Me va a atrapar. No. Voy a llamar a la policía, y mi esposa tiene un arma si intenta entrar. Un arma no va a servir. No sirve, ya lo intenté. He probado con muchas armas. Mientras lloraba, el lamento comenzó a sonar en mi oído, suavemente. Los golpes en la puerta se detuvieron por un momento. Puedes oírlo, ¿verdad? Va a llevarme de nuevo. No puedo dejar que me lleve de nuevo. Tiene que ser otra persona. Un golpe fuerte retumbó en la puerta. Y luego otro. Estaba lanzándose contra ella. Mi esposa bajó corriendo con el revólver en la mano. Déjenme entrar. Gritó. Garrett lloraba desde la otra habitación. El lamento se hizo más fuerte. Por favor. Aún más fuerte. Ya está aquí. Ya está aquí. Los golpes se detuvieron. Déjenme entrar. Una ventana se hizo añicos, y mi esposa gritó y disparó a ciegas hacia el espacio vacío cerca de la ventana. Apenas podía soportar lo fuerte que era el lamento ahora. Apenas si podía escuchar los gritos de mi esposa y Alisa uniéndose a Garrett en el llanto, muertos de miedo. Me tapé los oídos. No sirvió de nada. Caí de rodillas. El lamento se detuvo. ¡No! No, por favor. Lévenselos a ellos. Escuché a Kyle gritar.
Luego un golpe seco contra la puerta, seguido de un grito de dolor. Y otra vez. Y otra vez. Golpes violentos, rápidos contra la puerta. Los gritos de Kyle por el dolor, las maldiciones que nos lanzaba, los ruegos por su vida. Mi esposa se volvió para disparar a la puerta, pero solo se escucharon los clics del arma vacía. Los golpes se detuvieron, y el lamento volvió, resonando suavemente en nuestras cabezas antes de desaparecer unos minutos después. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse al principio. Luego, uno por uno, comenzamos a sollozar. Lisa bajó corriendo y me abrazó, yo abracé a Bárbara, y Garrett corrió hacia nosotros para unirse. No recuerdo cuánto tiempo lloramos antes de que llegara la policía, alertados por mi vecino policía que había escuchado los disparos. Cuando llegaron, por fin vimos la escena. La puerta parecía como si un animal salvaje la hubiese destrozado, y un charco de sangre se había secado en el concreto frente a nuestra entrada. Los oficiales no tenían idea de qué podría haber causado eso en la puerta, y comentaron que era un milagro que no se hubiera salido de sus bisagras. El cuerpo de Kyle no estaba en ninguna parte, ni había un rastro de sangre visible. Era como si hubiera desaparecido, llevado por algo en la noche. Mi padre vendió accidentalmente un demonio a un pedófilo. Mi padre era una basura. Hace 20 años, se entregó a los federales y se declaró culpable de tráfico humano, explotación sexual y asesinato. Se suponía que iba a pasar el resto de su vida en prisión, pero hace un par de semanas lo liberaron a un hogar de ancianos por razones humanitarias. Tenía cáncer de páncreas. Es una bestia. Casi nadie sobrevive 2 años después del diagnóstico, y duele tanto que deseas morir de todas formas. No sé muy bien por qué, pero decidí visitarlo. La idea me hacía sentir asco, pero la realidad no estuvo tan mal. De hecho, me sorprendió que me contara esta historia. No sé si le creo, pero no puedo sacármela de la cabeza. Todo empezó con una orden de transporte. Mi papá era básicamente un traficante de drogas a medio tiempo, pero en lugar de narcóticos, se encargaba de personas. Hacía el trabajo pesado, transportando grandes cargamentos de seres humanos a proxenetas y otros compradores mayoristas, además de entregas ocasionales para clientes privados. Hizo su última entrega para un cliente de este tipo. El tipo quería que dejara a una niña muy especial con su nuevo papá. Le dio algo de risa, esos ricos imbéciles con sus eufemismos. A mi papá le dieron instrucciones de encontrarse en un punto de entrega fuera de Lancaster a las 10 de la noche. Él y su compañero, Christopher, llegaron temprano. Esa noche no había luna, pero eso es lo que se quiere en el desierto alto. Las estrellas son espectaculares. Remolinos brillantes de constelaciones tan claras que puedes distinguir el color de cada punto resplandeciente a simple vista. Las estrellas no son blancas, ¿sabías? Son rojas y amarillas, naranjas y azules, moradas y rosas. La combinación de la atmósfera delgada, los cielos despejados y la altitud del desierto te sumergen directamente en un paisaje onírico. Fue bajo esta manta alucinante de estrellas que mi padre tomó posesión de un niño llorando con las manos atadas y una niña sonriendo con cadenas literales. El contacto de mi papá estaba increíblemente nervioso por la niña. No la pierdas. Le advirtió. No importa lo que haga, manténla bien sujeta. Déjala hacer lo que quiera con el niño, no importa qué. Y quiero decir, no importa qué. No te preocupes. Mi papá luchó por no poner los ojos en blanco. Después de todo, ya había hecho esto 100 veces. Solo ten cuidado. Es un largo viaje. El hombre le lanzó una mirada que hizo que mi papá se sintiera incómodo. Mitad lástima, mitad alivio. Después de meter a los niños en la camioneta de mi papá, el tipo aceleró. Ver las luces traseras rojas de su vehículo rebotar y desvanecerse por la arena le dio a mi papá una mala sensación. La niña seguía sonriendo y el niño seguía llorando. Finalmente, mi papá intentó calmarlo.
Las conversaciones no son exactamente recomendables en estas circunstancias, pero el balbuceo del niño ponía nervioso a Christopher. Chris tenía problemas de ira y los trabajos lo ponían nervioso, así que mi papá trató de mantener a todos tranquilos. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Alex. Fue la respuesta entre sollozos. ¿Qué pasa? Tienes comida, agua y una manta, entonces ¿por qué estás llorando? ¿Por qué? Lloró Alex. Ella da miedo. Mi papá echó un vistazo a la niña en el espejo retrovisor. Ella sonrió ampliamente a cambio, mostrando dientes de leche nada notables. ¿Qué quieres decir? A mí me parece que se ve muy simpática. ¿Cómo te llamas, mi amor? Ella siguió sonriendo. Ella no habla cuando las personas están despiertas. Alex se secó la cara. Solo cuando están dormidos. ¿Cómo sabes eso?, preguntó mi papá. Me lo dijo en mis sueños. Y, con un pequeño sollozo triste, siguió llorando. Las manos de Chris apretaron peligrosamente el volante. Ahora sí era un largo viaje. Su destino estaba en lo profundo del desierto de Arizona. Créelo o no, hay mucha gente rica por ahí, muchas mansiones aisladas que salpican ese paisaje salvaje y desolado como pápulas. Alrededor de las 2 de la mañana, el niño empezó a quejarse. Tengo que hacer pipí. Solo han pasado un par de horas, pequeño, gruñó Chris. Por la expresión de su rostro roto, probablemente esta era la cosa más trágica que Alex había oído. Han pasado más de un par de horas, dijo mi papá. Detente. No quiero un par de bebés meados en el asiento trasero. Chris obedeció, como siempre. Mi papá sacó a Alex y lo llevó por detrás, mientras esperaba a que el niño terminara. La niña presionó su cara contra la ventana, sonriendo con los dientes a su cara. Parecía una niña perfectamente normal, pero toda la situación comenzaba a ponerlo nervioso. Cuanto antes terminara este trabajo, mejor. Subió a Alex nuevamente, luego sacó a la niña. Pensó que esa era la razón por la que ella había estado mirando. Claramente también tenía que hacer pipí. No estaba muy seguro de cómo lo haría con sus cadenas, sin embargo. Eran ridículas. Grilletes en sus muñecas y tobillos, y lo que parecía un cinturón de castidad alrededor de sus caderas. Tenía una llave, pero era para que la usara el cliente, no él. La acompañó al desierto y le dio la espalda, sujetando firmemente su cadena. Efectivamente, se oyó un roce de ropa y un siseo revelador. Perfectamente normal. Hasta que siguió sonando. Confuso, mi papá se dio la vuelta. La niña estaba arrodillada sobre las manos y las rodillas. Una enorme cola segmentada se arqueaba sobre su cuerpo, y su rostro estaba completamente volteado al revés. Una enorme boca palpitante dominaba la inversión brillante de su cabeza. Surcos y grietas de carne brillaban con nudos estrellados de luz. Docenas y docenas de dientes de leche perlados brotaron de la masa. Ella miraba al cielo como una flor nocturna. La luz de las estrellas se reunía en un suave y borroso foco de luz a su alrededor, pareciendo verterse en su enorme boca. Mi papá no sabía cuánto tiempo estuvo allí parado. Cuando finalmente volvió en sí, los primeros rastros del amanecer manchaban el horizonte y Chris estaba arrodillado en la arena a su lado, con los ojos vacíos y la boca abierta. El niño pequeño, quien quiera que fuera, ya se había ido hacía rato. Finalmente, la niña volvió a su forma humana, sonriendo de manera encantadora mientras el sol salía. Chris salió de su trance abruptamente y comenzó a entrar en pánico. No podemos llevar esa cosa. Vamos a hacer lo que nos dijeron, o nos matarán. Ya estamos muertos, porque dejamos que ese maldito niño se escapara. ¿Sabes lo que va a pasar? Él nos va a identificar. El desierto lo va a matar. Dijo mi papá. ¿Y el cliente? Recordó lo que el contacto había dicho sobre dejar que la niña hiciera lo que quisiera con Alex. No creo que a nadie le importe, Chris. Creo que él era comida. Chris se quedó boquiabierto, luego rió, y luego gritó. Bueno, si la maldita perra no consiguió su merienda, debe estar hambrienta. ¿Y eso qué nos deja a nosotros?
Necesitamos terminar el trabajo ahora, respondió mi papá. Aceleraron por las autopistas del desierto, apresurándose para compensar las horas perdidas la noche anterior. A primeras horas de la tarde, llegaron a su destino. Una mansión moderna rodeada por un patio cuidadosamente diseñado, sacado directamente del sur antes de la guerra, incongruente contra las montañas escarpadas, los desiertos inclinados y los acantilados altos y estriados. A excepción de la casa ostentosa, todo era una desolación hermosa, pensó mi papá. El fin del mundo y el comienzo del mundo encontrándose en este impresionante rincón de la tierra. Mientras estacionaban, la niña soltó una extraña risa. Rítmica y sorprendentemente baja para su cuerpo. A través de sus labios separados, mi papá vio destellos de luz estrellada. Un hombre con un traje blanco salió corriendo a su encuentro con una sonrisa depredadora. Sus ojos estaban fríos y enojados, por supuesto. Los había esperado al amanecer, y ya era tarde. Mi papá se adelantó con entusiasmo a saludarlo, dejando a Chris solo con la niña. El hombre acercó a mi padre y susurró. ¿Qué tanto tardaron? Ella necesitaba un descanso, respondió mi papá. No podíamos decirle que no, ¿verdad? El niño. Un miedo se enroscó en el estómago de mi papá. ¿Qué pasa con él? El hombre de traje blanco enseñó los dientes de nuevo, mucho más cerca de un gruñido que de una sonrisa. ¿Comió? Susurró. La mentira salió fácil. Sí, el comprador empujó a mi padre a un lado y caminó rápidamente hacia el vehículo. Mi papá empezó a seguirlo, pero se detuvo de golpe cuando vio que todas las puertas estaban abiertas. El comprador asomó la cabeza por dentro. ¿Dónde está mi niña especial? Papá, se detuvo y gritó. Papá corrió hacia allá, tratando de ignorar la náusea que burbujeaba en su estómago. Solo podía pensar en las luces en la cabeza invertida de la niña, estrelladas y palpitantes, absolutamente hipnóticas. Las luces que habían vuelto a encenderse justo cuando él dejó el auto. Papá empujó al comprador fuera del camino. La niña había desaparecido. Chris se desplomó en su asiento. Un montón de cadenas y un extraño cinturón de castidad colgaban de sus manos, y sangre fluía de una enorme perforación en su garganta. Su rostro estaba terriblemente hinchado, horriblemente hinchado. Las venas oscuras y la decoloración morada contrastaban con su palidez lechosa. Chris jadeó, luego vomitó un chorro de líquido claro y brillante que cubrió las manos de papá. Él miró, hipnotizado, mientras se unía a sus dedos como guantes y comenzaba a disolver su carne sin dolor. El comprador volvió a gritar. Papá giró y vio cómo la seguridad armada irrumpía en el jardín y rodeaba un seto florido. Por un momento hipnótico, una enorme cola con espinas se arqueó y danzó sobre el frenético nudo de cuerpos. Luego se hundió hacia abajo. Un estallido carnoso acompañó un grito mientras la sangre salpicaba sobre el césped exuberante. Los disparos retumbaron, seguidos de otro estallido y otro grito, luego otro y otro en una sucesión ensordecedora hasta que, finalmente, todo quedó en silencio. La niña se levantó de la pila de cuerpos, su cabeza invertida brillando con luces estrelladas y sangre. Dientecitos diminutos palpitaban al ritmo de las luces hipnóticas. Cuando lo vio, su rostro salió de su boca y se volvió a envolver alrededor de su cabeza. Sonrió ampliamente, ajena a la sangre que salpicaba su piel. Se miraron el uno al otro. El calor y el aire dolorosamente quieto lo sofocaron. Sus oídos comenzaron a sonar. La niña volvió a su festín, desgarrando con entusiasmo trozos de carne y ropa de su presa. El hechizo se rompió. Mi padre corrió hacia la mansión e intentó llamar al 911. Su teléfono no tenía señal, así que corrió en busca de una línea fija. Cuando la encontró, la operadora le advirtió que tomaría al menos 40 minutos porque la casa estaba demasiado aislada. Cuando finalmente llegaron los policías, la niña ya se había ido. La pila de cuerpos desmembrados permanecía. Mi padre asumió la culpa. Se declaró culpable de todo, incluso de los asesinatos, porque eso significaba que iría a prisión. Nada puede salir de prisión, claro, pero nada puede entrar.
Cuando papá terminó la historia, estaba sollozando. Las enfermeras me apartaron enojadas, diciéndome que los visitara al día siguiente. Ni siquiera podría haberlo hecho si hubiera querido, porque murió esa noche. No es una gran pérdida para el mundo ni para mí, pero habría sido bueno discutir algunas preguntas. Ya sabes, como alguien sabe o le importa lo que pasó con Alex. ¿Y por qué un rico pedófilo compraría conscientemente una esclava sexual que se come a la gente? No lo sé. Aunque espero que la historia sea cierta. Por lo que vale, papá no tenía manos. Las perdió en una doble amputación justo después de su arresto, porque la carne de alguna manera se derritió, dejando solo huesos dañados. Cada día me despierto como otra persona. Cada noche él viene por mí. No tengo mucho tiempo, así que trataré de escribir esto lo más rápido que pueda. Mi nombre es Rebecca. O al menos, ese solía ser mi nombre. Según la identificación en mi billetera, ahora me llamo Roberto Ilelmi, al parecer, vivo en algún infierno deprimente llamado Grove, Arizona. Voy a morir esta noche. Pero no deberías preocuparte demasiado por mí. Porque esta no es la primera vez que muero. Y probablemente no será la última. O al menos, eso espero. Honestamente, no podría decirte cuántas noches ha pasado esto. Después de tantas noches de ser perseguida, golpeada, torturada y, al final, asesinada, es difícil llevar la cuenta. Pero te diré lo que puedo recordar en el tiempo que me queda. Como dije antes, mi nombre era Rebecca. Los detalles sobre quién fui no son importantes, excepto por un par de cosas. Soy originaria de Rochester, Nueva York, y tenía 17 años cuando me asesinaron. Y no creas esa maldita basura que los periódicos dijeron sobre que yo era una fugitiva de un hogar roto. Mi padre era un borracho y un imbécil, pero jamás me puso una mano encima. El hombre del bombín, en cambio. ¿Qué demonios con ese maldito bombín? Me reiría de lo ridículo que se veía en una cabeza tan grande si no hubiera sentido los dientes dentro de esa boca demasiado ancha, desgarrándome el estómago más de una vez. Pero tú no sabes nada de eso. Porque, según la historia oficial, Rebecca no fue asesinada por un hombre con bombín después de ir a la tienda más cercana a comprar cigarrillos con una identificación falsa. Rebecca no fue arrastrada hacia la oscuridad entre dos edificios, donde nadie escuchó sus gritos durante 5 minutos antes de que todo finalmente se volviera negro y sin dolor. No, nada de eso le ocurrió a ella. Rebecca se escapó. No sé cuánto tiempo estuve en la oscuridad. Un segundo, todo era negro y el hombre del bombín se reía en voz baja mientras yo me ahogaba con la sangre que brotaba del corte en mi cuello. Y al siguiente, desperté en Omaha, Nebraska, en una cama desconocida, junto a un hombre que jamás había visto. Después de que dejé de gritar y el hombre, que, al parecer, se llamaba Aaron, intentó calmarme, descubrí que ya no era yo misma. Me siento mal por Aaron en retrospectiva, fue un buen tipo, más que comprensivo considerando la locura que le lancé de golpe. Llamó al trabajo para decir que Irene, mi nuevo nombre, no iría ese día, y luego siguió tratando de tranquilizarme. Me preparó té de jazmín y escuchó las divagaciones de su esposa con una paciencia que ahora solo puedo aspirar a imitar. Fue tan convincente y amable que empecé a creer que realmente era Irene. Irene tenía 25 años y trabajaba en una tienda de conveniencia. Me habría parecido una vida triste si no fuera por las hermosas pinturas que llenaban las paredes y el estudio de arte de Irene. Recuerdo una en particular. Una sola rosa roja en un terreno baldío. La tierra y las rocas estaban pintadas en distintos tonos de gris, con el único color en toda la pintura siendo el rojo intenso de los pétalos. Aunque no pudiera pintar como Irene, al menos tal vez podría vivir una vida a través de estas extrañas circunstancias. O tal vez realmente era Irene y sufría de algún raro trastorno psicológico. Por supuesto, todo eso se fue al carajo cuando Aaron escuchó el estruendo de una ventana rompiéndose en la planta baja y sintió la necesidad de investigar.
No merecía lo que le pasó, pero eso es poco consuelo cuando un hombre de más de 2 metros con un bombín te estampa contra la pared con suficiente fuerza como para fracturarte el cráneo antes de aplastar tu tráquea con una mano del tamaño de un plato. Intenté correr, pero, al parecer, Irene no era muy atlética porque me quedé sin aire antes de avanzar ni media cuadra. Aún así, pensé que había escapado, porque no oía nada. Después de un minuto más, me sentí lo suficientemente segura como para buscar el teléfono desconocido en mi bolsillo y llamar al 911. No tuve oportunidad. Sentí la fuerza inhumana del hombre del bombín cuando me jaló del cabello con tanta violencia que me levantó unos centímetros del suelo y arrancó un buen pedazo de mi cuero cabelludo en el proceso. Grité, igual que recordaba haber gritado anoche, cuando aún era Rebeca. A pesar de estar en un vecindario de clase media, a pesar de los pulmones de Irene desgarrando la quietud de la noche, a pesar de mis patadas y codazos golpeando el cuerpo del hombre del bombín, nadie vino a ayudarme. Pero a diferencia de anoche, él habló. Con una sonrisa demasiado ancha para su rostro, con dientes apenas demasiado afilados, pronunció 2 palabras con una voz demasiado aguda para el cuerpo enorme que lo acompañaba. Hola de nuevo. Fue entonces cuando sentí su otra mano agarrar mi costado y arañar. Creo que calculó mal esa vez, porque el dolor fue tan insoportable que me desmayé. A la mañana siguiente, desperté sola en una cama desconocida. No había ningún dulce y comprensivo Aaron para ayudarme a descubrir quién era esta vez. Afortunadamente, no tardé en darme cuenta de que algo era diferente. Sentí una necesidad urgente de orinar y bueno, no necesitaba sentarme para hacerlo. No recuerdo quién era en esa ocasión. Un pobre infeliz sin una sola llamada en todo el día y sin pasatiempos, salvo una biblioteca de Steam bastante extensa. Esa fue la primera vez que intenté escapar de verdad. Manejé desde Fort Worth hasta Albuquerque antes de que una camioneta destartalada me sacara de la carretera en la I-40. Apenas alcancé a ver el brillo de unos dientes y un bombín antes de que el pequeño Honda volcara fuera del asfalto. El accidente no me mató esa noche. Ojalá lo hubiera hecho. Y así sigue. Cada mañana despierto siendo alguien más. Cada noche, el hombre del bombín me encuentra. A veces es rápido. A veces no. Lo único que sé con certeza es que siempre me atrapa. Nada de lo que he hecho lo ha detenido ni siquiera ralentizado. Le he disparado, lo he apuñalado, incluso conseguí una granada una vez y exploté junto con él. He estado en todos los estados y en todas las provincias. He sido demasiadas personas como para contarlas, en todas las formas y tamaños. Cualquiera que ha intentado ayudarme ha muerto. Lo único que no he intentado es contarle a una audiencia más grande lo que realmente está pasando, porque nadie parece contar la historia correctamente. Rebeca no era una fugitiva. Irene no fue víctima de un homicidio-suicidio. No confíes en lo que las noticias dirán mañana sobre Robert Wilhelm.